Bien, amigos televidentes, vamos a saludar a Abigail Peña, quien sigue en recuperación, y decirle a los amigos televidentes que nos preguntan siempre que sigue en recuperación, y ahora pues un saludo porque está viendo el programa, así es que nosotros nos alegramos y ojalá que pronto pues pueda entre la recuperación ocupar su posición, claro ¿verdad? Que sí. tú estás interinamente en esta Él silla. sabe que esta es su silla, yo estoy aquí para que la mesa no se vea tan vacía, así que siga en su recuperación, que lo esperamos pronto por aquí. Don Antonio, yo he visto que los presidentes siempre tienen un presupuesto para ellos, el presupuesto de la presidencia de la República. Es usual, y esto lo hemos visto con Leonel, con Hipólito, con Leonel, no recuerdo con Balaguer, pero sí lo recordamos con Hipólito, con Leonel, con Danilo, que los presidentes cada año incrementen el presupuesto asignado a la presidencia. Y eso lo hace que se conviertan en un Santa Claus, decía. Sí. Porque cuando van a pedir, bueno, yo tengo mi funda de dinero, como pasó ayer con la Junta Central Electoral, el gobierno ya dispuso de 4.500 millones que le va a dar en partidas. ¿Qué significa? Por ejemplo, el presidente en el presupuesto del 2022, yo creo que tenía 70.000 millones, algo así. 80.000. Ahora en este presupuesto me parece que va a tener más de 100.000 millones de pesos. Sí. ¿Qué significa un presidente de la República tener todo ese dinero en las manos? Tú sabes que generalmente llama mucho la atención que coincida el incremento que hubo con respecto al 2022 del presupuesto de la presidencia, ¿no? De 80.000 a 120.000 millones, ahora en el 2023. El 2023. Un incremento de casi 40.000 millones. Entonces coincide con un año preelectoral. Muchas veces uno dice, bueno, a lo mejor quizás como la presidencia maneja muchos programas, los programas sociales, esos programas que están directamente vinculantes con la presidencia de la República, pero también llama mucho la atención de que el presidente de la República maneja una cantidad de recursos en un año preelectoral. Y eso le da un margen importante para hacer políticas públicas personales, en el sentido de que cualquier situación que se pueda presentar en cualquier evento, cualquier situación que esté el presidente con grupos sociales y ciudadanos, que se le pueda ocurrir, decir, bueno, vamos a destinar tanto para esto, tanto para esto. Es decir, que eso llama mucho la atención. Yo creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, quizás ese monto fue muy exagerado. Debió quizás manejarse en determinados tipos de ministerios vinculantes para salud, para educación o para otro tipo de agricultura. Pero, como hemos visto, coincide con un año electoral y yo me imagino que por ahí pueden haber muchos elementos. O sea que si el presidente mañana se traslada a cualquier pueblo, para no mencionar uno, donde hay una situación de que el ayuntamiento, el síndico pudiera apoyar al presidente de la República que no es de ese partido, el presidente podría, entre una negociación que se pueda dar, decir, bueno, mira, este ayuntamiento necesita que una inversión de 5.000 millones de pesos. El presidente puede asignarle a ese ayuntamiento de esos fondos, sin ir al Congreso, esos 5.000 millones de pesos. Son fondos de la presidencia y que de su presupuesto. Y que él lo invierte como él entienda. Eso le da un margen muy grande al presidente de la República de hacer él personalmente políticas públicas. Y de, como te he dicho, de que en cualquier lugar que esté reunido con una comunidad y si hay algún tipo de reclamo, evidentemente que el presidente tiene la capacidad de dirigir recursos para buscar solución a un problema, en este caso, de orden público. Que Danilo lo hacía con las visitas los domingos, que hacía a los visita pueblos, sorpresa. la visita sorpresa. Y Danilo estaba con esa cartera en la mano. Y el mismo Balaguer en un momento determinado lo hacía, los presidentes lo hacían. Claro, en el caso, por ejemplo, del doctor Balaguer, que manejaba, en ese momento no se había reformulado la ley de presupuesto, y se manejaba la cuenta 1401, y que esa cuenta 1401, el 75% del excedente que se generaba lo manejaba a discreción. Sí, porque tenía un cuadernito para saber, ahí anotaba todos los días, toda la noche lo que le llevaban que entraba, él lo anotaba. Claro, entonces, posteriormente, en el año 2006, se hizo una reformulación de las finanzas públicas en la República Dominicana, y entonces ahí es que surge la ley orgánica del presupuesto, que es la 423-6, y ahí
permite, se elimina la famosa cuenta 1401, pero se le da casi el 5% del presupuesto a la presidencia de la República. Y entonces eso le daba y le da holgura a los presidentes, de estar, pero ahora hay un incremento, porque tú me puedes decir, bueno, de 80.000 a 100.000, pero oye, a 120.000 es una... O sea, Santa Claus solamente se ve los... Pero el presidente puede andar como Santa Claus repartiendo regalos en el país entero sin ningún problema. Tiene capacidad. Licenciado, pero hay algo que me llama la atención y es particularmente el tema de la Junta. Lo que la Junta pidió, lo que se le aprobó, que era menos del 50%, y ahora lo que el presidente le ofrece. Pero tratándose particularmente de un año preelectoral y de la Junta, no debe decirse, no debe transparentarse de dónde se van a destinar esos fondos, o es simplemente se le van a entregar. No, sencillamente, tú sabes que eso se maneja también como un elemento mediático, ¿verdad? De efectos muchas veces que se puedan dar. Presidente, fácilmente le pudieron dar esos recursos en el presupuesto normal de la Junta Central Electoral. Fácilmente. Pero no hubiesen ido a rogarle al presidente. Claro. Entonces ahora entonces el presidente de la República evidentemente aparece como la persona que está cercana a todo el proceso, que se dé diáfano, que no falten los recursos, y eso es parte obviamente de toda esa dinámica que se da en la República Una movida salvadora. Así es, así es. Eso, oye, todavía recuerda que somos un país presidencialista. Licenciado, yo quisiera tocarle el tema particular de la promesa que hizo el gobierno, que ha estado manteniendo con el tema del subsidio de los combustibles, mientras el barril del petróleo se mantuviera entre $85 y 115. Siempre se dijo que si estaba en ese intervalo se iban a mantener los precios congelados, que es lo que ha pasado semana por semana. Pero nunca, cuando bajó de 85, nunca se vio la reducción en ninguno de los combustibles. Entonces, ¿a qué obedece eso? Mira, si tú analizas el presupuesto, la ejecución del presupuesto del año pasado, 2022, aparece que se dieron 62.000 millones de pesos en subsidios, dentro de los cuales 38.000 era para combustible. ¿Qué significa eso? Que mientras los precios del petróleo estén por debajo de ese piso que fijó el gobierno de $85, olvídate que ahí no va a haber ningún tipo de rebaja en los precios de los combustibles. Lo que está haciendo el gobierno, que está usando ese ahorro, desde mi punto de vista, para amortizar gran parte de esa deuda que se dio en subsidio, generalmente. Eso es. Y hasta que eso no ocurra, se disminuya, eso va a seguir totalmente fijo. Hoy salió una información que muchos dominicanos la celebran. ¿Por qué la celebran? Porque de darse la posibilidad, muchos no tendrían que coger la yola. Y es que un grupo de congresistas está pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que le aperture las puertas de entrada a Puerto Rico a los dominicanos, porque ellos tienen un déficit de mano de obra por encima del 40%. Y para reconstruir Puerto Rico necesitan esa mano de obra. A esos congresistas, a esa congresista se ha unido el congresista dominicano Adriano Espaillá, la congresista María Elvira Salazar, que quiere mucho a este país, una gran periodista, y otros. ¿Cómo afecta o beneficia esta salida que pudiera darse de miles de dominicanos hacia Puerto Rico a la construcción, el sistema productivo local? Mira, tú sabes que la República Dominicana se puede decir que es un país itinerante, en el sentido de que muchos dominicanos se han ido a Estados Unidos, a Europa, pero también ha habido una entrada de los vecinos. Y eso puede tener repercusiones, y tú lo puedes ver de dos maneras. Si bien es cierto que si se les reapertura y se le da facilidades a los dominicanos y dominicanas para que vayan a Estados Unidos, y en este caso a territorio puertorriqueño, que es un territorio norteamericano, evidentemente que eso es un incentivo para que una parte de la población, incluso joven en la República Dominicana, en edad productiva, se vaya. Perfecto. Tú puedes decir, eso se traduce en remesa, pero hay una plaza que se dejan aquí vacante. Entonces tú tendrás que cubrirla con mano de obra extranjera, llámese
venezolanos, haitianos, colombianos, donde sea. Pero esas son las consecuencias de eso. Porque también aquí tú estás dejando plazas abiertas y en estos casos, cuando escaseen mucha mano de obra, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, o que los precios suban, que son los salarios, o si tú no quieres que suban los salarios, entonces tú vas a tener que aceptar mano de obra. O sea, que lo que está haciendo Puerto Rico con los dominicanos, eso tendríamos nosotros mañana que hacerlo con los haitianos. Entonces ahí hay una tesis, Antonio, que con yo cualquiera. Hay una tesis, sí, pero el más cercano. Pero fíjese, yo tengo una tesis que la he dado con eso, la he dado a conocer hace unos días, de un estudio que se hizo, que yo tuve acceso, que los norteamericanos, óigase bien, tienen un plan de darle facilidades a los dominicanos, y esto lo están haciendo en la frontera. Por ejemplo, en la frontera con México, llega un salvadoreño, un hondureño, un nicaragüense y un dominicano, los agarran los cuatro, pero al dominicano le permiten llamar, si tiene un familiar, para que el dominicano pase, a los otros lo están devolviendo. Entonces, ¿cuál es la tesis que yo tengo? Que Estados Unidos está provocando el que República Dominicana se vaya deshabitando y de manera fácil, sin pelear, los haitianos vayan entrando a República Dominicana, porque a la hora que no haya dominicanos para la construcción, como ya no hay para el sector agropecuario, pues eso se van a suplir con los más cercanos. Eso es así. Oiga bien, ¿eh? Eso es así. Entonces, por eso es... Ojo con eso. Por eso es, tal y como te lo estoy diciendo, ojo con esa situación, porque es muy normal ese efecto llamada para muchos jóvenes. Incluso, va a caer, eso solamente el hecho de tú ir a Estados Unidos, al territorio norteamericano, que te faciliten una visa de trabajo y posteriormente ya, después tú puedas hacer cualquier vínculo allí y tienes una residencia, ya inmediatamente tú no regresas a tu país. Muy difícil, y que va a tener trabajo permanente. Y te lleva a tu familia. Y entonces tú estás dejando aquí espacios que tienen que ser ocupados, llámele como tú le llames, por mano de obra extranjera. Bueno, la verdad es que eso a mí me ha sorprendido. Desde luego, en la República Dominicana tendrá que evaluar esta situación, porque ya que hay sectores de la producción que no tienen mano de obra dominicana. No. Porque hay dominicanos, por ejemplo, ya en Baní, usted no consigue un dominicano que no sea el dueño de la finca sembrando cebolla, todo es con haitianos. Pero la ganadería aquí ya es haitiano, la recolección de café es haitiano, la recolección de cacao es haitiano, la producción de arroz. Entonces faltaría, en las casas de familia estamos llenos, los servicios en los condominios, en las casas de serenos, estamos llenos. Entonces yo creo que este sería la tapa al pomo. Sin embargo... Y no solamente de haitianos, sino también de otros países que están en condiciones incluso más difíciles. Lo que pasa es que aquí hay países, por ejemplo, tenemos una cantidad de venezolanos, pero los venezolanos vienen con ciertos niveles de capacidad que no van a esas posiciones, van a ocupar otras posiciones. Claro, entonces, todos esos efectos llamadas, tú lo puedes ver muy bien porque te mira, pero tú vas a dejar espacio en la República Dominicana que tendrán que ser ocupados. Bueno, la verdad es que el país tiene que observar cómo vamos creciendo, cómo vamos caminando, pero también hay algo que es una buena noticia y es el fortalecimiento del Banco de Reserva. ¿Cómo podemos, si el Banco de Reserva parte y tiene deudas importantes, ese fortalecimiento, cómo se da? Tú sabes que qué bueno que tú mencionas el fortalecimiento del Banco de Reserva, porque eso es un claro ejemplo de cómo tú puedes tener una administración de lo público, ser eficiente. ¿Tú sabes cuántos son los beneficios que genera el Banco de Reserva? El Banco de Reserva anda ya por un patrimonio de los trillones de pesos. ¿Tú sabes lo que son trillones de pesos? 1 billón es un número multiplicado por 10 elevado a la 12. Es decir, 1 con 12 ceros. Y 1 trillón es 1 multiplicado por 10 a la 13. 1 por 13 ceros. Por ahí anda el patrimonio del Banco de Reserva. Una entidad pública que se maneja como privada. Que se maneja como Entonces, privada. Si nosotros tenemos ese Banco de Reserva, que hay que felicitar al administrador y al personal del Banco de Reserva por este nivel que le han llevado, y a administradores anteriores como Enrique Ramírez, que fue uno de los más exitosos que tuvo el Banco de Reserva. Pero si esto se da, Antonio, ¿por qué se está inventando
con los famosos fideicomisos. Mira, yo estuve el mes pasado, el mes pasado estuve en México en una actividad académica y ahí hablé con unos colegas preguntándoles sobre la experiencia de México en los fideicomisos. México y Ecuador son los dos países de Latinoamérica que más fideicomisos tienen. Y en el caso de México, los fideicomisos están desde el año 1970, lo público. ¿Desde el 70? Desde el 70. Oh. O sea, que tienen una experiencia grandísima. Muy grande. El año pasado, ellos eliminaron de 400 y algo de fideicomisos, 109 fideicomisos. ¿Qué significa eso? O sea, que en vez de aumentar... Claro, los fideicomisos, déjame decirte lo siguiente, tienen, en primer lugar, tú tienes que atarlo bien a la estructura de la función pública. Es decir, tú no puedes establecer una entidad que es una entidad jurídico-financiera muy porosa en el sentido, por ejemplo, el proyecto de ley que está en el Senado, creo que en el Senado, que se está discutiendo, te permite crear un... En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Sí. Te dice, mira, el artículo 13, cuando se trata de compras y contrataciones, Sí. te dice lo siguiente, te dice, los fideicomisos públicos estarán regidos por la ley 340-06, pero pueden hacer su propio reglamento. Ojo con eso. Ya ahí Porque si, ahí varía. Porque, claro, y le da un poder de discrecionalidad por el hecho de que si tú me dices que están totalmente atados a la ley de 340-06, incluyendo su reglamento, no hay problema. Pero le permite hacer un reglamento. Si te permite hacer un reglamento, tú lo vas a hacer a tu medida. Claro, entonces eso hace que sea mucho más flexible y porosa y se aleja un tanto de la función pública y de los controles públicos. Lo mismo ocurre con la ley de crédito público. Te dice, cualquier préstamo o deuda estará a cargo sobre el patrimonio del fideicomiso. Perfecto. Pero si establece algún tipo de empréstito de un proyecto público, eso tendrá que ir a deuda pública. Fíjate que le permite al fideicomiso asumir deuda. A nombre del Estado. A nombre, nombre de ellos. Y no va al Congreso. Y no va al Congreso. Pero esa deuda termina pagándola. Al final termina el Estado dominicano. Entonces no son tan transparentes y convenientes. No, entonces ojo con eso. Si tú vas a hacer una ley verdaderamente de un fideicomiso público, en todas sus dimensiones tiene que estar vinculante con la ley de función pública, con los controles que hay en la administración pública, con las leyes que hay de contratación y compras públicas, con las leyes que existan de libre acceso a la información, todo eso. En México lo hicieron así. Toda la estructura formada de los fideicomisos que existen ahora mismo son parte del Estado. Y no hay ningún mecanismo de que tú puedas decir, o por cualquier subterfugio, tú dices, mira, yo voy a tomar préstamo al margen de, o yo voy a hacer una ley, un reglamento de compras y contrataciones al margen de. No. Y eso yo creo que es una falencia que tiene el actual proyecto. ¿Y no pudiste aprender en México o investigar qué pasó para que eliminaran todos esos fideicomisos? Si era que el Estado estaba teniendo más responsabilidad, si era la corrupción, si era el desvío, ¿qué pasaba? No, lo que ocurrió allí, que muchos de esos fideicomisos estaban al margen del Estado. Oh. Y estaban incluso al margen del Estado, pero sus consecuencias estaban afectando lo que iba a pasar con Punta Catalina. Las finanzas. Lo que iba a pasar con Punta Catalina. El caso de Punta Catalina, fíjate, si tú quieres hacer un modelo de negocio, porque el fideicomiso es un modelo de negocio, tú tienes, por ejemplo, tú puedes crear en el Estado Dominicano una empresa, sociedad anónima, como es el Banco de Reserva, como es incluso Punta Catalina, o tú la puedes crear así, o como es la Refinería Dominicana de Petróleo. Y yo te pregunto a ti, ¿la refinería gana o pierde? Gana muchos recursos. ¿El Banco de Reserva gana o pierde? Gana recursos. Entonces, ¿para qué tú vas a crear un mecanismo de privatización o de lo que sea cuando tú tienes entidades que son exitosas y que te generan beneficios?
Y en el caso de Punta Catalina te genera 350 millones de dólares al año. Entonces yo creo que para ese tipo de empresa es innecesario crear ese tipo de figuras. Y déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, esas entidades que son entidades, por ejemplo, financieras, que son como la alianza público-privada, los fideicomisos, al final, fíjate que no han dado resultados. No han dado resultados. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú me dices a mí, yo como entidad pública y tú como entidad privada, vamos a hacer una carretera, tú tienes que saber cuáles son los riesgos. Y si tú vas a buscar plata, tú sencillamente quieres que esos retornos sean mucho más rápidos. Y cuando son proyectos de esa índole, no es verdad que el sector privado se va a animar a hacer una presa o a hacer una planta de la magnitud de Punta Catalina o a hacer una carretera, por ejemplo, de la magnitud de la carretera del Ámbar. Tú tienes que, evidentemente, como Estado, tienes que dar ese paso. Y por eso es que los grandes proyectos en toda parte del mundo, los grandes proyectos Lo realiza el Estado. lo hace el Estado y lo asume. Todas las presas que se hicieron aquí, ¿quién la hizo? Balaguer. Y la hizo fue el Estado Dominicano. Sí. Y la gran mayoría sin préstamo. Entonces, todo eso, ¿tú crees que el sector privado va a decir yo voy a hacer una presa? No hay manera. La presa de Monte Grande, ¿tú crees que se iban a meter en No, eso? porque a muchos inversionistas les gusta agarrar el mango ya cuando está maduro o pintón. Claro. Eso es una realidad también, pero Sí. quizás es por eso, por la inseguridad. Claro, claro. Antonio, muchísimas gracias. Qué placer haberte tenido hoy en el programa. Señores, cuando uno habla con un economista brillante, de los mejores del país y que no obedece a intereses, es la libertad más grande que tiene un comunicador, de poder preguntarle de todo y él no tener que mirar para atrás porque está afectando intereses con su respuesta, simple y llanamente defendiendo los intereses del país. Un orgullo tenerte. Gracias, Abigail. Y a ustedes, señores, sobre todo al administrador del Banco de Reservas, con ese éxito que está teniendo, es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.